Yo me considero que era una maestra muy tradicionalista, que lo que yo decía se tenía que llevar al pie de la letra. He tenido que cambiar desde al elaborar mi plan de trabajo. ¿Sí? Mi plan de trabajo tiene que estar claro el objetivo que voy a lograr, las competencias que debo desarrollar en mis alumnos. Estoy dando más oportunidad a los alumnos en cuanto a que brinden sus experiencias, sus opiniones. Utilizo los diferentes tipos de estrategias de enseñanza en donde mis alumnos prácticamente al momento de leer la información sobre el tema lo manejo por medio de mapas conceptuales o algunos diferentes tipos de dibujos gráficos. Sí ha habido cambios en cuanto a su forma de pensar, actuar, ahora son un poquito más receptivos. Los alumnos han sabido tener una mejor tolerancia, comprensión y respeto a sus propios compañeros. Con más interés sobre las actividades. De hecho, entre ellos mismos surgió, sin hablar sobre el capital social, ya yo sé hacer esto, mi papá puede venir a esto otro. En cuanto a las competencias, se ha logrado el diálogo, la comunicación, la toma de decisiones. Son más seguros de sí mismos, controlan un poco más su conducta y aparte de eso han logrado madurar. Los he visto muy diferentes en ese aspecto, en la madurez. Para dialogar, la comunicación, los valores, la aplicación, de que se respete en cuanto a su toma de decisión, se toman en cuenta. Son más críticos, más reflexivos, piensan las cosas antes de hacerlas, porque antes, vaya la redundancia, hacían las cosas sin pensar, no medían sus consecuencias. Entonces esto los ha hecho muy diferente la forma de cómo actúan, cómo se dirigen hacia sus propios compañeros, sus maestros y sus diferentes contextos en los cuales ellos prácticamente se están involucrando. Se logra ver que tienen más seguridad, que toman decisiones más oportunas, que logran desarrollarse plenamente en lo que quieren y esto pues es básico para una persona. Yo creo que como adultos van a llegar a ser unos buenos ciudadanos, porque estos proyectos pues, van encaminados hacia la ciudadanía, que ellos sepan que no van a estar buscando su propio bien, sino el bien de la comunidad, el bien de los demás. Con las situaciones que pasan ahorita yo creo que los valores se pierden, se reprimen. Entonces, con este tipo de proyectos, digamos que son pautas para que no se duerman los valores y no gane lo negativo, al contrario. El ejemplo empezamos nosotros con nuestro grupo y luego con nuestro grupo va hacia adelante. Entonces sí es importante, o sea, no queda en nosotros, al contrario, va más allá.